Ucrania es el llamado granero de Europa. Es el país con mayor porcentaje de superficie cultivable, cerca del 56%, pero buena parte de ese campo, pues imagínate, está directamente en pleno conflicto con Rusia. La eurodiputada de Ciudadanos, Soraya Rodríguez, ha visitado Ucrania en las últimas fechas, ya creo que ha vuelto a Bruselas, ha estado con agricultores, cooperativas, centro de distribución. ¿Qué tal, Soraya? Buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por atendernos casi recién llegada desde Ucrania. Un placer. Imagino que joder, estar allí, en plena guerra, con el miedo, en esos campos tan ricos, pero a la vez en la ruina, qué situación, ¿no? Pues mira, hay una sensación que es cruzar la frontera. Realmente es cuando sientes... yo he estado en algunos territorios de conflicto, pero claro, a miles de kilómetros de Europa, recuerdo, en el Kivu Norte, en República Democrática del Congo, pero aquí estás en Europa, estás en Polonia, todo es igual, pero se abre una valla, pasas la frontera y sabes efectivamente que estás en un territorio inseguro, donde, como hemos visto, ¿no?, un ataque de nuevo a Kiev el domingo, un ataque a un centro comercial, ese sentimiento que no se puede describir, ¿no?, pero un sentimiento absolutamente nuevo para nosotros, eso es la guerra. Cuando decimos la guerra en las puertas de Europa, la guerra de nuevo en Europa, una ciudad absolutamente igual que las nuestras, con población como las nuestras, con vidas como las nuestras, pero que saben que en cualquier momento puede sonar una alarma y debes ir a un refugio. Claro. No, te iba a preguntar, Soraya, cuando hablamos del riesgo de hambruna en gran parte del mundo, más allá de nuestra inflación y nuestros precios, que también, ¿es real? ¿Desde allí se ve que no va a salir grano? Es absolutamente real. Las consecuencias de esta criminal invasión de Putin va a tener consecuencias en vidas humanas a miles y miles de kilómetros de Kiev y a miles y miles de kilómetros de Moscú. Ya antes de esta guerra, 80 millones de personas dependían de la ayuda alimentaria. Organizaciones como el Programa Mundial de Alimentos compran las raciones con las que subsiste buena parte de la población en el mundo en el mercado. Ucrania, como muy bien has dicho, es lo que llamamos Ucrania y Rusia, el granero del mundo. 30% del grano se produce y sale de Ucrania, 15% del maíz. Y ahora mismo ya no es que el 30% de la superficie agraria útil de Ucrania esté inutilizada por la invasión, está en la zona dura del conflicto, el 15% del ganado ha muerto por inanición, por las bombas, por el abandono de las tierras agrarias, es que además está bloqueado el Mar Negro. El Mar Negro por el que salían millones y millones de toneladas diarias de grano, que abastecían a muchas zonas del mundo y algunos países, como por ejemplo Egipto, que depende del 80% de las importaciones de grano, de cereal, del pan, del precio del pan para la alimentación de su país. Todo eso es lo que ha distorsionado ya el mercado internacional de alimentos. Y llevamos 4 meses de guerra. Pero en los próximos meses, esta situación de seguir el bloqueo del Mar Negro, de seguir la guerra, indudablemente va a ser crítica. Y vamos a sufrir una situación verdaderamente dura en el ámbito de la seguridad alimentaria. Me acompañan Maripau Domínguez y Agustín Perí. Agustín. Hola, Soraya. Yo simplemente, después de todo lo que has descrito, mi única pregunta es ¿qué solución tenemos? Porque evidentemente esto es un chantaje, es una estrategia bélica y criminal por parte de Putin, pero él va a pedir a Europa y al mundo una concesión. La concesión será el Donbass. ¿Hasta dónde podemos resistir ya no solo el pueblo ucraniano, que lo está haciendo heroicamente, sino Europa, que además de la crisis energética se produzca la crisis alimentaria? Y si debemos hacerlo, o hay algo que hay que ceder. Hola. Buenas noches, Agustín. Ceder no es una opción en este caso,
Por lo tanto, tenemos que buscar vías alternativas para poder abrir vías por las que Ucrania pueda sacar productos, pueda sacar su grano, pueda sacar alimentos, pueda sacar productos alimenticios para el ganado, que por ejemplo es un gran exportador para alimentación animal en Italia, Francia, Portugal y España. Esas rutas ahora mismo no son fáciles de abrir porque tienen que ser rutas por carretera. Mira, nosotros vimos kilómetros y kilómetros de camiones intentando cruzar la frontera hacia Polonia. Es normal porque este tráfico se ha multiplicado, el tráfico de camiones, por 20 en unos días. Nos decían los camioneros que tardaban en cruzar la frontera entre 10 y 12 días. Luego tenemos un problema añadido, que son las vías, porque el ancho de vía de las vías soviéticas, de la antigua Unión Soviética, no son las mismas que las nuestras, con lo cual podríamos cargar vagones de grano, pero llegaríamos a la frontera de Hungría, de Polonia, y tendríamos que descargarlo. Entonces estamos ahora mismo trabajando en poder precisamente abrir esas rutas alternativas. Lo que pasa es que no es inmediato. Necesitamos agilizar los mecanismos, también las autorizaciones burocráticas, porque en definitiva entran animales vivos en la Unión Europea, pues hay unos estándares de control, entra grano, y luego sobre todo buscar también puertos alternativos. En Rumanía, por ejemplo, ver qué posibilidades tenemos de transitar una parte del Danubio para sacar mercancías. Y estamos en ello, es decir, ahora mismo la Comisión, el Parlamento está trabajando en ello, porque, como tú muy bien decías, a la respuesta, lo de ceder no es una opción, porque además si cedemos, el control de todo el Mar Negro se quedaría bajo el control de Putin. Claro. Y más allá de todos los cuestionamientos morales, de si esta guerra Putin la gana sacando una ventaja territorial, estaríamos aceptando que la invasión criminal de un país soberano es un instrumento político para obtener ventajas políticas. Sin duda. Y eso no podemos hacerlo. Ese es el problema. Maripau, la última. Sí, buenas noches, Soraya. Es verdad que hay muchos campos que han quedado arrasados por la guerra, pero sin embargo también hay otros que están ahora con el cereal que se está recolectando. Lo que ocurre es que los silos están llenos, se está, vamos, almacenado, claro, entonces, lo cual es terrible, ¿no? Porque no se puede sacar el grano, estamos con esa crisis, con esa falta de grano, pero a ellos se les está amontonando. Es decir, ¿qué van a hacer con ese grano, con ese cereal que están ahora recolectando y que no, en teoría no van a poder almacenar en ningún sitio? Sí, efectivamente, Maripaz, es como he dicho, el 30% de la superficie agraria útil, que es toda la zona ocupada ahora mismo y de los mayores ataques, es la que está claramente destruida. Hemos visto, bueno, con las organizaciones agrarias algunas imágenes verdaderamente desoladoras porque están minando los campos de cultivos. Es decir, lo que decía Agustín, ¿no?, de la utilización del hambre de forma absolutamente intencionada como un arma de guerra, que ya lo puso en marcha Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Lo está haciendo este hombre, lo está haciendo Putin, este criminal. Pero efectivamente hay un 70% de superficie agraria útil. Ucrania es una gran potencia agrícola y ganadera que está funcionando. El problema, efectivamente, ahora mismo es de infraestructura de salida. Y en ese sentido es lo que estaba diciendo antes. Tenemos ante nosotros un verdadero desafío y la Unión Europea ha respondido de forma clara ante el apoyo a Ucrania, con envío militar, con sanciones a Putin, pero tenemos un desafío ahora mismo también frente a nosotros, que es buscar por vías terrestres, marítimas, fluviales, habilitación de puertos en los países limítrofes, la posibilidad de sacar todo este grano. Si no es el 100% de lo que se podía estar sacando, una parte muy importante. Si Putin está utilizando la guerra del hambre como una guerra, como un instrumento de guerra, la Unión Europea en esto tiene también que responder a esta guerra de Putin, intentando con todos los esfuerzos habilitar vías de salida del grano, de los insumos, de fertilizantes que hay en Ucrania. Qué horror, la hambruna, Dios mío de mi vida, lo que faltaba. Soraya Rodríguez, eurodiputada de Ciudadanos,
bien conocida en otras labores, precisamente hablando de asuntos exteriores. Soraya, muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer charlar con vosotros y efectivamente, como decías, qué horror, ¿verdad? Cuando hablábamos de las guerras híbridas, del ciberespacio, al final esto es la guerra del pan. Es verdad, es terrible, pero es así. En fin. Gracias, Soraya, cuídate. Un saludo. Adiós, buenas noches. Gracias.